¿qué tal? Hace tiempo que echo de menos un buen juego de sigilo, un género al que me considero gran fan. Un Hitman, el próximo 007 tendrá sigilo, pero va a ser más un juego de acción. Un nuevo Splinter Cell, sería una maravillosa noticia. ¿Os acordáis de Thief? Me encantaría que hicieran un remake. Pero si hay una saga que recuerdo con mucho cariño, es la de nuestro amigo Goblin, Styx. Lleva con nosotros desde 2014 y ya han lanzado 2 títulos y ahora, en unos días, se lanza la tercera parte. Styx Blades of Greed. Esto es exactamente lo que esperábamos los que conocemos la franquicia. ¿O no? Lo primero que debo deciros es que ya tenemos disponible una demo en Steam. Yo ya la he jugado y puedo hacerme una idea bastante clara de lo que nos va a ofrecer el juego completo. La demo es larga y nos enseña un Styx contando una historia. Se supone que esa historia sigue lo acontecido en la segunda parte, Styx Heart of Darkness. Puede que esto nos indique que es indispensable jugar a los anteriores títulos, ya que es una continuación, pero no es obligatorio. Nos encontramos con una nueva aventura, eso sí. Yo recomiendo jugar antes a los 2 primeros juegos, ya que así entenderéis mejor lo que está ocurriendo y entraréis mucho mejor en su universo. Styx es un goblin, un trasgo, como queráis definirlo, pero básicamente es un orco de pequeño tamaño que suele habitar en las montañas. Casi de inmediato entramos en el recuerdo de nuestro amigo y nos sitúa al final del último juego, acompañado por 2 conocidos personajes y comenzando una pelea contra un gigante bastante enfadado, un golem. Después de un aterrizaje forzoso con su aeronave, vemos cómo han pasado varios días en un lugar llamado El Muro, una ciudad fronteriza habitada por humanos. El grupo debe conseguir salir de este sitio, y para ello nadie mejor que Styx para entrar en cualquier zona sin ser visto, ¿no? El plan, pues tienen que robar un nuevo dirigible y escapar de esta ciudad. Vamos a pasar prácticamente todo el juego dando saltos o subiendo paredes, o sea, mucho parkour. El Muro es un auténtico laberinto repleto de calles, tabernas, casas y todo con diferentes niveles. La jugabilidad es un desafío, ya que no nos indican el camino a seguir. Eso nos va a hacer que tengamos que explorar y sobre todo ser pacientes. La verticalidad en este juego es importante y podremos pasar por diferentes lugares para no encontrarse con algún guardia. Y es que no nos olvidemos de a lo que hemos venido. El sigilo es, junto al parkour, el centro del título y debemos tener muy claro desde el principio que nuestra intención no es la de pelear, sino la de escabullirse. Para ello disponemos de alguna que otra habilidad, como la de la invisibilidad, o la de lanzar clones, o la de la mirada ámbar, que hace que puedas ver a tus enemigos a través de las paredes. El juego te llega a poner en tensión. Hay muchas veces que tendrás que decidir cómo pasar al otro lado. Puedes empujar al guardia desde atrás, usar dardos silenciosos, lanzar una botella o silbar para atraer al enemigo y luego eliminarlo. Puedes incluso envenenar el agua para que el guardia al beberla caiga al suelo. Y lo que no puede faltar en cualquier juego de sigilo, esconderte en un baúl o meter el cuerpo del enemigo en un armario. No sé a vosotros, pero a mí esto es muy satisfactorio. A mí me encanta. Para los que ya están familiarizados con esta saga, sabréis que Styx consume cuarzo, el recurso más valioso y peligroso de este mundo mágico para potenciar las habilidades, pues en este juego, gracias al cuarzo, podremos someter a los enemigos con el control mental, algo que nos va a gustar, ya lo veréis. Durante el juego deberemos ir fabricando pociones, trampas o frascos de ácido para disolver cadáveres. Esto viene bien si no tenemos tiempo para esconder los cuerpos. Los hacemos desaparecer y punto.
El juego, como veis, te ofrece muchas alternativas de cómo proceder para escapar. A veces tendremos que abrir cerraduras o utilizar un gancho o una especie de parabela. La cuestión es evitar el enfrentamiento directo, sobre todo si te tienes que enfrentar a más de un enemigo a la vez. Huye, amigo, aunque quizás en el juego completo tengamos más posibilidades de salir airoso de una pelea. Bueno, ¿y cómo se ve el juego? Pues no he visto un salto demasiado grande respecto al último que hicieron. La verdad es que se ve claramente que es un juego indie y no pretende tapar este hecho. No es que se vea mal, pero lo veo muy pobre. No tiene una buena iluminación y aunque en las cinemáticas vemos a un Styx muy definido, las animaciones son bruscas y recuerdan a los títulos de la anterior generación. En cuanto al rendimiento, pues he notado tirones. Pero esto muy posiblemente se arregle con el parche de lanzamiento, o eso espero. Mi conclusión, después de haber jugado más de una hora a la demo, es que estamos ante un juego que al que le guste de verdad el sigilo lo va a disfrutar muchísimo. No creo que ahora mismo haya otro título que te pida y te ofrezca tanto en este género. Y si además eres fan de la saga, pues no dudes en comprarlo, no te vas a arrepentir. También debo decir que es un juego que no aburre, siempre estás pensando qué hacer y cómo proceder. El diseño de niveles es muy satisfactorio, la verticalidad, las habilidades, el plan a elegir, bueno, pues todo esto funciona muy bien. Aunque creo que técnicamente se queda a medias para lo que se pide a un título actual. Han utilizado el motor gráfico Unreal Engine, pero no veo nada en sus texturas o la imagen final que me diga que es un título de esta generación. Otra cosa es que tampoco sé si la historia nos va a enganchar, eso lo veremos dentro de muy poco. Y bien poco, ya que Styx Blades of Grid sale el 19 de febrero de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Yo sí lo voy a jugar, me gusta la franquicia y me lo paso bien con estos juegos. ¿Y vosotros, tenéis pensado jugarlo? Comentarlo y ya de paso no olvidéis lo importante que son vuestros me gusta para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.